Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre cuántos huevos ponen los canarios, ya que es una duda común que me hacéis llegar a través de las redes sociales del canal, que os dejo por aquí en pantalla para que me sigáis, y como no, por los propios comentarios de los vídeos de YouTube. Sin más, empezamos. Las puestas de las canarias, en condiciones normales, suelen ser de 3 a 5 huevos aproximadamente por puesta, lo que se traduce en que si hacemos unas 2 puestas por temporada de cría, que es lo normal, o en ocasiones puntuales una tercera, la canaria pondrá en torno a 10 y 15 huevos por temporada de cría, lo que no le supondrá un desgaste excesivo en su organismo, siempre y cuando esté bien preparada, en edad reproductiva, se encuentre sana y en buenas condiciones. No obstante, hay determinadas circunstancias, como pueden ser problemas hormonales, de salud, genéticos, la propiedad de la canaria, las condiciones del aviario, etc., que pueden influir directamente en el número de huevos por puesta. De ahí que hay algunos casos de canarias que únicamente ponen 1 o 2 huevos por puesta, otras que directamente no ponen huevos, o incluso canarias que ponen 6 o 7 huevos en alguna de sus puestas. Además, tampoco debemos olvidarnos de que las canarias pueden poner en momentos cercanos a la cría, o durante la propia cría, huevos de celo, los cuales suele poner de manera puntual, o incluso en algunas ocasiones puede hacer una puesta completa de huevos de celo, aún sin encontrarse con el macho. Por último, antes de finalizar el vídeo, me gustaría comentarte varias cosas importantes a tener en cuenta que están relacionadas con la puesta de huevos. En primer lugar, las canarias suelen poner los huevos a primeras horas de la mañana, de ahí que en ese momento del día no convenga molestar en exceso a la pareja para que así esté lo más tranquila posible. Estos huevos, la canaria los incubará durante 13 días aproximadamente, hasta el futuro nacimiento de los pichones, que irán naciendo en días diferentes, en el caso de que no hayamos sustituido los huevos verdaderos por huevos falsos, o el mismo día o en días próximos, si hemos realizado el cambio de huevos y le hemos colocado los huevos verdaderos todos el mismo día, una vez que hemos comprobado que la canaria ha puesto el último huevo de la puesta, que como hemos visto en varias ocasiones en el canal, un pequeño truco para diferenciar el último huevo de la puesta del resto de huevos es que el último tiene una tonalidad más azulada. Además, comentarte también que en determinadas ocasiones, debido a una serie de circunstancias, las canarias no ponen huevos por la aparición de problemas durante la puesta. Uno de los más comunes es el huevo atravesado o huevo atascado. Este problema se da cuando la canaria no es capaz de expulsar el huevo por determinados motivos y si no actuamos o no nos damos cuenta a tiempo, puede incluso llegar a provocar la muerte de la canaria. Para detectar este tipo de problemas es importante observar a los canarios diariamente y si vemos que la canaria tiene la zona del abdomen hinchada o que permanece mucho tiempo en el fondo de la jaula, con las alas caídas haciendo fuerza, lo más probable es que se trate de un huevo atravesado. Y para solucionar este problema podemos realizar diferentes maniobras, como darle masajes en la zona del abdomen con mucho cuidado para no romper el huevo, baños de vapor o utilizar algún medicamento específico, aunque lo más recomendable, especialmente si no tenemos experiencia, es consultarlo con un veterinario especialista en aves para que nos ayude a solucionar este problema lo más rápido posible. No obstante, si te interesa este tema y quieres aprender más sobre él, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados voy a dejar el enlace al vídeo en el que hablábamos sobre cómo prevenir y solucionar el problema de los huevos atravesados en canarios, problema que desgraciadamente suele aparecer en los aviarios durante la temporada de cría. Si te ha parecido interesante el vídeo, recuerda darle a me gusta y dejarme un comentario si tienes algún tipo de duda o algo que quieras preguntar, comparte el vídeo con tus compañeros y si es la primera vez que ves algún vídeo del canal, te invito a que te suscribas gratis y actives la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos cada semana. Sin más, me despido y como siempre, te espero en el próximo vídeo.